Gracias. Ahí estamos. Estamos. Bien. En primer lugar, yo, en lo personal, soy más amigo de la construcción que planteaba recién Juan José. Esta es un arreglo que intentaron hacer, lo cual está muy bien, a que no haya nada. Es una resolución de consenso bastante para conformar al médico, al psicólogo social, al que no sabe, al que quiere saber. Es muy amplio, muy amplio. Este, Creo que para este caso particular por algo llegó a la red micelar, así que le damos para adelante, pero seguramente está bueno conocerlo para después repensarlo o acomodar algunas cuestiones que vayamos viendo que fueran necesarias, ¿no? Esto es, insisto, es un documento que se produce en Buenos Aires, en Nación, a partir de que Buenos Aires pone atención telefónica del suicida, por así decirlo. Entonces quieren hacer acuerdos para que esto pueda funcionar este, más o menos ordenadamente. Entonces el documento tiene esta frase que es: hablar sobre si existen ideas suicidas no incrementa el riesgo, por el contrario, es una oportunidad para iniciar las acciones preventivas. Empieza diciéndonos entonces que no está mal hablar de suicidio, ¿no? Que es esto que genera como el primer temor. Le doy la idea. No dijo nada, está diciendo y yo le voy a dar la idea. El documento se para en este lugar, ¿no? En primer lugar dice, hay que escuchar, hay que hablar, y la única manera de, si hubiera algo es hablando. Si tenía alguna idea de suicidio es pudiendo hablar. Entonces pone una pata, la importancia de la salud mental, proporcionar lineamientos técnicos para la atención telefónica en crisis de salud y la accesibilidad, ¿no? Poder hacer un servicio que llegara para todos y todas. El contexto nuestro es esa foto, vamos a hablar de un incendio y, ¿no? Así quedan los zapatos de alguien que estuvo allí, que no son los adecuados, es el zapato con el que voy yo porque está pasando algo, ¿no? No es un botín. Este, Y algo así es el PAP, ¿no? Estos primeros auxilios psicológicos, de alguna manera no está hecho para que vayan los psicólogos, para que vaya el médico. El PAP lo podría brindar cualquier persona que tenga esta intención de poder acercarse a estos primeros auxilios psicológicos. Centralmente lo que va a hacer es escucharlo, orientarlo, contenerlo y acompañarlo en qué camino seguir. ¿Sí? Esta es la idea central de los primeros auxilios psicológicos, hacer como un primer contacto psicológico con la persona, esto de que quiere hablar, de querés hablar, no querés hablar, qué pasó, cómo te estás, qué te está pasando, poder ver en la dimensión del problema a la par con él, digamos, entrar en esa conmovisión que va teniendo la persona. Después poder pensar algo parecido a lo que decía Juan recién del proyecto, digamos, aquí se los plantean más bien como pensar en soluciones en el marco de que te fue contando qué le pasó, ir registrando uno que está hablando por teléfono, este, posibles puertas de salida, ¿sí? Y luego hacer como un seguimiento. Para eso el dispositivo debe tener disponibilidad y accesibilidad para todos y todas, algo que acá en el caso de Bolsón se intentó hacer a partir de unas planillas que se hicieron llegar y que circularon con números de teléfono, que pareciera que recién ahora está empezando a funcionar un poco. Este, que la persona sepa que todo esto que hablamos es confidencial, que nada de lo que diga en este lugar de charla va a salir de este contacto que estamos teniendo, ¿sí? Es cierto que vamos a escuchar y le vamos a decir. Y si hubiera alguna situación de lastimarse o de riesgo, obviamente que vamos a llevarlo hacia el lugar, hasta hacia urgencias, diría, hasta la salud mental, por así decirlo, ¿no? Por eso es importante la notita que mandaron hoy, qué días atiende salud mental el hospital, qué horario, ¿no? Esa organización, los martes hay admisión. Bien, aquel que esté en la fase tal, que ya dijo, sí, tengo que ir a terapia por esto, los martes el hospital a las 8 de la mañana te espera. Digo, eso es esto de ir acompañando también, ¿sí?
En cuanto a la charla telefónica, porque uno dice, los tengo ahí, no lo estás viendo. No, no hay gestos, no, está como muy solo los dos, ¿no? Solo está la palabra y hace silencio, porque la persona está en crisis, es probable que haga silencio. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, bueno, ahí hay que acompañar, sugerir, ah, sí, te entiendo, qué difícil esto que estás pasando, digo, anunciar y acompañar desde ahí en todo caso, si empezó a hablar, ¿no? Como ir, no tirando de la lengua, "Ay, dale, contame", sino ir buscándole la vuelta de... Y después aquel que sí se expresa, darle para adelante, respetando cuando hay silencio, validando la emoción, obviamente. El lenguaje tiene que ser claro, sencillo, bueno, control de tiempo, todo esto está en el manual, es muy sencillo. No hacer juicios, porque sin querer nos sale y torpemente, ay, mirá lo que hiciste, ese ay, no hacía falta. Eso. Escuchar. Este manual los plantea como cuatro momentos para la atención telefónica, escuchar. No hay que contar la propia historia del que esté hablando, ¿no? De la tuya, digo, del que atiende. Ay, sí, a mí me pasó también. No, no hace falta. Solo escuchar al otro. Ir buscando preguntas, si no hablo, si habla, volviendo sobre cómo está la situación de él, la anímica, la afectiva, la familiar, concretamente. Evaluar el riesgo suicida. Si diera algo a entender, no animarse, animarse y preguntar. Pero estás pensando en esto, ¿pensaste lastimarte? ¿Cómo? ¿Por qué? Y nada, animarse a hablarlo, a ponerlo por ahí arriba, ¿sí? Este, bueno, luego, una vez que uno va escuchando, hay un formulario acá en el protocolo este para llenar, que lo que hace es permitir establecer prioridades, abordar si hubiera algún tipo de obstáculo que quede ahí el registro, poder tomar alguna medida a tiempo. Hay varias preguntas allí. Yo en el final, ahora fue eso que había agregado hoy, doy algunas ideas sobre eso, pero sería que quede un registro de lo que se conversó y de qué se escuchó que estaba ocurriendo. Y luego, esto no tiene que ser solo una vez, o sea, yo hoy te recibo y luego te derivo y tengo al menos un par de mensajes más luego diciendo cómo estás, te atendieron, fuiste al hospital, querés que te acompañe. Digo, haciendo ese acompañamiento a la persona que no sienta que se abrió hoy y el martes ya está en el hospital, ¿qué me importa? Que te tiene que atender salud mental, ¿no? Digo, parecen todas cosas básicas, pero insisto, esto está escrito para que lo pueda usar una gran parte de la población, digamos, ¿no? Las alteraciones emocionales, agitación, ansiedad, llanto, eso tenés que ir escuchando. Cuando decimos, pero ¿qué es lo que escucho? Y si está poco comunicativo, si está desorganizado para hablar, si tiene algún tipo de alucinación. Por ejemplo, no, yo vi que el bombero estaba prendiendo fuego y para mí era un bombero. Y es probable que haya sido otra cosa, ¿no? Y bueno, eso, a seguir caminando por ahí para ver qué es lo que dice, ¿no? Qué sé yo, ahí, acá vi una toma, bueno, no voy a hacer el comentario porque está grabando, pero había algunas situaciones, digamos, que claramente se podían leer desde muchos lugares a la vez, desde que la municipalidad se robó lo que nos traían, hasta nunca llegó y nadie hizo un envío, o en el camino y no estaba pasando esto, son estas construcciones que se hacen desde el sentido común en un momento de crisis, ¿no? Esto es lo que quiere decir con función mental, o digo, también esto podría ser una de esas básicas, y es muy fácil agarrar un handy, contactar, hablar al bombero, hablar al centro y decir, che, la camioneta salió, no, no está saliendo, se perdió, porque todo eso podía pasar, pero es fácil decir nos están robando, no nos traen, no nos quieren, nos están ignorando. Y, y digo, y sobre todo en estos primeros días, ahora ya no estamos en esa situación, pero era como muy conflictivo, ¿no? Riesgo bajo de suicida, pensando en lo que charlábamos hoy, ideación suicida sin planes concretos, ¿no? No sabría qué hacer, pero da a entender que podría tener la ideación suicida. El riesgo alto es el otro extremo.
aquel que ya está en el balcón, digamos. ¿No? Ese es riesgo alto. El que ya sabe que va a ir al árbol tal, porque total, o se va a quedar dentro de la casa, porque, bueno, digo, esos serían como los extremos, y rápidamente hay que buscar la intervención adecuada, insisto, tener ese contacto, el ir sosteniendo la conversación, desde buscando, ahora ya me sale hablar del proyecto, buscando ese pequeño proyecto que rompa la situación. Hay que romper ese salir del balcón, ¿no? Che, pero no te dio hambre si fuera el hambre. ¿Y qué haría? No, y tengo hambre. Vamos y te acompaño a la cocina. Salir del balcón, ¿no? Y después llamaremos salud mental o que sea. Pero digo, como poder avanzar y salir de ese lugar. Centralmente la primera ayuda psicológica, este, reacciones emocionales, esto es lo que registra la ficha: miedo, ansiedad, agitación, angustia, desesperanza, tristeza, todo eso es lo que habría que escuchar. Aislamiento, shock, anestesia emocional, reacciones evitativas de riesgo, reacciones violentas, reacciones depresivas, ansiedad, consumo excesivo de alguna sustancia, pesadillas, ideación suicida. Cambio en algunos de los siguientes parámetros: no está durmiendo bien, está de mal humor, está bueno, ¿no? Y a partir de ahí, y si toma medicación, qué medicación toma, ¿no? Todas estas cuestiones son las que debemos registrar. Y por último, tiene un anexo, el mismo cuadro, el mismo módulo, en que está de alguna manera resumido todo esto que estuve diciendo: de riesgo alto, bajo, moderado, de suicidio, la estrategia de intervención. Teniendo esto más o menos a mano en la cabeza, fresco, se puede, se puede abordar. Eso era todo. Gracias. A ver, Gracias, bueno, espectacular. impecable. Mm.